Buenas noches, vecinos del Callao. Reciban un cariñoso y cordial saludo a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Jirón Eros 104 en Bellavista. Yo soy el pastor Joaquín Alegre y quisiera por un momento invitarles, ya al terminar el Viernes Santo y antes de irnos a descansar, invitarles a que podamos tener un tiempo de reflexión y particularmente pensando en la cuarta palabra que nuestro Señor Jesucristo exclamara en la cruz. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguna vez usted se ha sentido abandonado por alguien? Quizás por el papá, por la mamá, por algún ser querido. Aún más, ¿usted se ha sentido alguna vez abandonado por Dios? Un hombre llamado Max, después de sufrir una trágica pérdida, él tuvo un sentimiento de abandono, él sintió que Dios lo había abandonado. Él tuvo una experiencia inusual. Él se encontró con Dios y le dijo estas palabras: eres poderoso, eres un Dios poderoso, eres un Dios que sabe todas las cosas, eres un Dios que estás en todo lugar y en todo momento, sabes todas las cosas, y sin embargo abandonaste a mi hija. Cuando más te necesitaba, la abandonaste, así como has abandonado a tu propio hijo. Sin lugar a dudas, Max estaba muy dolido. Tenía en el corazón, Max, como es comprensible, mucho dolor, mucho resentimiento también, y un sentimiento de venganza también, por cierto. ¿Qué es lo que había pasado con Max? Estas palabras surgen de una película titulada La cabaña. De repente usted lo ha visto, ¿verdad? Y esto cuenta la historia de Max, casado con Nan, 18 años, y tiene 3 hijos, Josh, Kate y Missy. Missy tendría unos 5 años, quizás, era la más pequeña. Un día Max decide llevar a sus hijos a acampar y los lleva a un bosque junto a un lago. Así que acampan y al día siguiente los hijos mayores, como todo chico adolescente, quiere divertirse, así que van y suben a una canoa, comienzan a remar y ahí, poco a la distancia, lo comienzan a llamar al papá que estaba en la orilla y que estaba con Missy, la hija menor, y comienzan a llamarle, a gritarle, ¿verdad? Y en ese que están jugando y ella está puesto en pie, el bote se voltea, ella cae al lago, pero su hermano quedó dentro del bote, amarrado y ahogándose. Obviamente el papá, que lo ve desde la orilla, corre inmediatamente, se lanza al lago y nada, lo rescata, lo trae hasta la orilla, le da los primeros auxilios y el hijo es salvado. Todo ese momento dramático pasa, pero viene lo más terrible. ¿Qué pasó? Max va en busca de su hija Missy, que se había quedado, ¿se acuerda? Y cuando va en busca de ella, ella no está. Y comienza a gritar desesperadamente como cualquier papá: Missy, 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 y Missy no estaba. Llaman a la policía
La policía viene, va en busca de Missy. No está Missy. Hasta que la policía recibe un reporte diciendo que hay un sujeto que está andando por allí y que la policía lo estaba buscando y que era responsable del secuestro de 5 niños. Obviamente, Max se puso muy preocupado. En eso, también le anuncian que han visto una camioneta en la montaña, posiblemente es de este sujeto. Así que toman un helicóptero y Max y con la policía van hasta ese lugar. Se internan en el bosque y llegan a una cabaña. Y en esa cabaña encuentran el vestido de Missy ensangrentado. Usted se puede imaginar lo que le había pasado. Obviamente, Max quedó totalmente destrozado. Nunca encontraron el cadáver de Missy. Pasó un tiempo y mientras Max estaba limpiando la entrada de su casa, encuentra una carta en el buzón. Y en esa carta le decía: regresa a la cabaña, vuelve que te estoy esperando. Pero firmaba papá. ¿Y quién era papá? Para Max era familiar eso, porque la única persona que llamaba papá a Dios era su esposa Nan. Así que él estaba entendiendo no tan bien si era Dios quien lo estaba llamando o no. Así que después de investigar, de ir a un amigo, ir al correo y no hallar respuestas, él decide irse a la cabaña otra vez. Cuando llega a la cabaña, otra vez mira la sangre allí en el suelo y tiene una crisis, llora amargamente, grita, despotrica contra Dios. Sale de la cabaña y cuando está saliendo unos metros más allá, se encuentra con un joven. Él piensa que seguramente es el sujeto que secuestró a su hija. Pero inmediatamente este joven le dice: Max, te hemos estado esperando. Ven, sígueme. Y él se quedó sorprendido. ¿Cómo sabía mi nombre? Entonces Max lo sigue y se interna por el bosque. Y encuentran ahora una cabaña. No era la misma, era totalmente diferente. Era una cabaña hermosísima, era realmente un paraíso, hermano, amigo. Era un paraíso, lleno de esplendor, de luz, de flores, de hermosura, excelente. Y cuando Mac entra a la casa, ahí estaba papá. Y en esta película, que rompe todos los moldes, estaba representado por una mujer negra. Yo soy papá, le dice. Él se queda un poco sorprendido. Y es ahí entonces que Ma le dice: ¿por qué abandonaste a mi hija? Cuando más te necesitaba, ¿por qué la abandonaste? Mi querido vecino, ¿cuánta gente
puede sentirse así. Sentirse de que Dios lo ha abandonado. Es obvio. Cuando sufrimos una pérdida tan trágica como la que sufrió Max, podríamos nosotros decir lo mismo. Podríamos decirle a Dios, Señor, ¿por qué abandonaste a ese ser querido? Y quizás podríamos decir, cuando nos sucede algún tipo de desgracia, alguna mala noticia, cuando, por ejemplo, nos despiden del trabajo, cuando el sueldo se nos reduce, cuando tenemos una enfermedad que nosotros no la buscamos, podemos decir, Señor, pero ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me estás desamparando? Hoy quizás muchas personas podrían estar diciendo, ¿qué ha pasado con Dios? ¿Por qué nos ha abandonado en esta pandemia? Ya hay más de 1.400.000 personas infectadas en todo el mundo. Hay más de 73.000 muertos en toda la tierra. En el Perú hemos llegado a casi a 4.000, creo. Y han fallecido un poco más de 100 personas. Quizás ya estamos llegando a los 200. En el Callao tenemos más de 100 infectados. Y creo que muertos más arriba de los 10. Y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Nos ha abandonado Dios? Quizás tendríamos que hacer una pregunta a la inversa, ¿no? ¿O es que nosotros hemos abandonado a Dios? ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos da la espalda a nosotros, cuando realmente es a la inversa, ¿verdad? O tendríamos que pensar, ¿acaso no le decimos con nuestros actos a Dios, Señor, déjanos hacer lo que mejor nos parece? Permítanos manejar nuestra vida, nuestro dinero, nuestro cuerpo. No te necesitamos. Claro, no lo decimos verbalmente, pero nuestros actos lo proclaman a voz en cuello. ¿Sabe? Hay una mujer llamada Anne Graham, hija de el evangelista que siempre era llamado para orar por los presidentes cuando estos eran instalados. Y a ella le hicieron una pregunta que no era tan fácil responder. La pregunta era la siguiente: ¿cómo Dios pudo permitir esto? Y se referían a los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y quisiera leerle un extracto de la respuesta que esta mujer dio. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría ahí. Miren lo que ella respondió. Ella dijo lo siguiente: al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciendo a Dios que abandone nuestras escuelas, nuestro gobierno, nuestras vidas. Y Él, como un gran caballero, se ha ido retirando. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos pedido que nos deje solos? Ella dice, creo que todo comenzó cuando Madeleine moría. Se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas. Y todo les pareció bien. Luego alguien dijo, mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. Y a todos les pareció bien. Luego el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegar a nuestros hijos cuando ellos se portaran mal, porque sus personalidades podrían lastimar su autoestima.
Y a todos les pareció bien. Más tarde alguien dijo, dejemos que nuestras hijas aborten si quieren y que no se lo digan a sus padres. Y a todos les pareció bien. Luego otro dijo, los muchachos van a tener relaciones sexuales, por lo tanto vamos a darles condones y vamos a enseñarles todos los métodos anticonceptivos, todos métodos de natalidad para que, y que no se lo digamos a los padres. Y todos dijeron, está bien. Ella termina con estas palabras. Creo que todo esto tiene que ver con ese principio. Cosechamos lo que sembramos. Cosechamos lo que sembramos. ¿Es verdad esto? Claro que sí. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta gente manda a la basura a Dios y luego pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tantas muertes en el mundo? ¿Por qué hay tantas plagas y tantas enfermedades? Sin lugar a duda, nosotros hemos abandonado a Dios. Dios nunca abandona a nadie, ni menos abandonó a su propio Hijo cuando estaba en esa cruz diciendo esas palabras. Si alguien me preguntara, ¿realmente Dios abandonó a su Hijo en la cruz? Bueno, ahí tenemos dos respuestas. Tendríamos que decir sí y tendríamos que decir no. Sí, porque Dios es un Dios justo. Dios como juez exige siempre el castigo por una falta. Jesús estaba diciendo estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo que estaba expresando Jesús era el sufrimiento de una separación entre Dios y Él, entre Dios Padre y Él. Eso es lo que está queriendo decirnos estas palabras. ¿Y por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y en ese momento que Jesús son las 3 de la tarde, Él está colgado desde las 9 de la mañana, está sufriendo. Hay una oscuridad de las 12 del mediodía terrible. Y Él está sufriendo. Y en ese momento que no puede soportar más, Él exclama estas palabras, porque en ese preciso momento Él está cargando todo el pecado de la humanidad. Es como si todos tus pecados, todos mis pecados, mis mentiras, mis engaños y cualquier otra falta que yo haya cometido, y las tuyas y la de el amigo, el otro vecino y todo el mundo, tirara todas sus maldades en ese cuerpo. Él, como dice la Biblia, se estaba haciendo pecado por nosotros. Y eso estaba causando la separación. Por eso Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? Es que Dios como juez exigía el castigo del pecado. Exigía el castigo del pecado. Dios no va a pasar por alto el pecado de nadie, amigo. De nadie. Y merece el castigo. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Jesús voluntariamente había puesto su cuerpo para recibir todo el castigo que tú y yo merecíamos. Él fue el sustituto. Por eso la Biblia dice que Él fue herido por nosotros y el castigo de nuestra paz fue sobre Él.
es que si Él no hubiese recibido el castigo, entonces nosotros no podríamos ser absueltos de nuestros pecados, ni menos tendríamos paz con Dios. Pero Jesús tomó el lugar nuestro para morir en la cruz, para el perdón de nuestros pecados. Pero la segunda respuesta es: Dios como Padre nunca abandonó a su Hijo, nunca, nunca. Mi querido hermano, Dios el Padre amaba a Jesús. La Biblia dice que Él tuvo contentamiento de Jesús. Y en esta película es interesante porque Dios le dice a Mac, papá Dios le dice a Mac, ¿sabes? Que cuando Jesús, mi hijo, estaba allí en la cruz, nosotros estábamos ahí sufriendo con Él. No queríamos dejarlo. Estábamos allí, siempre hemos estado allí con Él. Y es interesante que la evidencia bíblica lo ratifica, lo confirma. ¿Por qué? Porque la traducción original dice: Dios mío, ¿a qué me has desamparado? No dice por qué, sino a qué. Lo cual está diciendo que que Jesús no está reclamándole a Dios porque lo ha abandonado, sino que está preguntando cuál es el propósito. Y ciertamente el propósito lo sabía Jesús. El propósito era morir por los pecados de toda la humanidad. Pero además de eso, Jesús estaba allí diciendo esas palabras porque Dios el Padre ya lo había escrito 500 años antes que Él viniera a la tierra. En el Salmo 22:1, el rey David escribía proféticamente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús estaba cumpliendo esa profecía como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Mi querido hermano, Dios no abandona a nadie. Dios como Padre nunca te va a abandonar, nunca. El rey David tuvo esa convicción. Él dijo también: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, dice, con todo, Dios me recibirá con sus brazos. Aleluya. Mira, qué interesante. Y esto es lo mismo con el hijo pródigo. El hijo pródigo decidió abandonar al padre. Y él se fue a hacer su vida. Y cuando estaba en la completa miseria, se dio cuenta: ¿cómo he perdido yo el favor de mi padre? Mejor voy a regresar, me voy a levantar, le voy a pedir perdón y le voy a decir: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero hazme siquiera como un empleado tuyo. Pero cuando este hijo pródigo regresó a la casa y el padre lo estaba mirando de lejos, él dice que corrió, lo abrazó, lo besó y le hizo una fiesta. Es porque el padre se dolía y se duele cuando alguien lo abandona a él. Y por eso lo recibió con los brazos abiertos, amándole profundamente. Dios ha dicho esto respecto a sus hijos: no te desampararé ni te dejaré. En palabras más sencillas, nunca te voy a abandonar. En conclusión, Jesús pronunció estas palabras porque el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y en ese momento en la cruz, Jesús estaba llevando el pecado de todos nosotros. Dios como juez tenía que castigar el pecado.
Jesús pagó el castigo que nosotros merecimos para ser perdonados y estar en paz con Dios. Dios lo demostró. Esta fue una muestra maravillosa de cuánto Dios nos ama, de cuánto Dios está interesado de que tú y yo estemos siempre bajo el amparo de Dios. La muerte de su Hijo tenía un propósito, que tú no murieras, que yo no muriera por nuestros pecados, sino que tuviéramos la oportunidad de vivir bajo el amparo de Dios. ¡Qué bendición! Vecino del Callao, ¿sabes cómo terminó la historia de Mac? La historia de Mac terminó de una manera increíble. Dios trató con Mac, con su corazón dolido, con su corazón resentido, con su corazón lleno de venganza. Dios trató, papá Dios trató con él, lo sanó en el corazón, le mostró dónde estaba su hija, le mostró cómo él lo había cuidado desde niño cuando su padre borracho lo castigaba, cómo él estaba allí cuidándole. Mac fue sanado y comprendió cómo Dios, papá Dios, ¿verdad?, lo había cuidado. ¿Sabe lo que él dijo al final? Voy a regresar a casa, pero quiero que usted esté siempre en mi vida. Y la respuesta de papá Dios fue, siempre estaremos contigo. Qué lindo. Al terminar, solo quiero decirte esto. La muerte de Jesús en la cruz y con estas palabras solamente nos dice la linda oportunidad y el lindo regalo que Dios nos deja de estar bajo el amparo de Dios. Jesús murió, Jesús sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que tuviésemos paz con Él y estemos bajo el amparo de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos, y los hijos de Dios no vienen por casualidad. La Biblia dice en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te pregunto en esta noche, ¿estás bajo el amparo de Dios? ¿Tus pecados realmente han sido perdonados por el Cordero de Dios? ¿Has recibido a Jesús como tu Salvador? Jesús está a tu disposición. Quisiera decirte que imites a Mac. Mac le pidió perdón a Dios y le pidió que estuviera con él siempre. Este es un pedido que Dios nunca va a dejar de responder. ¿Quiere recibir a Jesús? Invítalo en esta noche. ¿Qué les parece si oramos? Gracias, Señor, por esta noche, por lo que tú nos has enseñado en esta cuarta palabra, que tu Hijo amado exclamó en la cruz. ¿Y cómo no agradecerte, Señor, por todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Pero en esta noche, invítalo.
Pídele a Dios que te perdone. Pídele a Dios que te conceda el privilegio de recibir a Jesús como Salvador. Ábrele tu corazón y entra en el amparo de Dios. Y eso se hace con una oración. Si tú gustas, te puedo ayudar. Dile así, cierra tus ojos ahí donde tú te encuentres y dile: Jesús, gracias por morir por mí, por mis pecados. Perdóname, perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho en la vida. Abro mi corazón a ti para recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Y te ruego, Señor, que de hoy yo camine contigo y esté bajo el amparo de tus alas. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por venir a mi corazón. Gracias por cumplir con tu palabra. Amén. Quisiera invitarles a que se conecte con nosotros, a que se contacte con nosotros por nuestro Face, Alianza Cristiana y Misionera Callao, y si no, nos visite en nuestro local en Jirón Eros 104, Bellavista, Callao. Que Dios me lo bendiga.